Bueno, queridos míos y queridas mías, estamos con segundo medio A en una sesión del ciclo 3 del mes de octubre y en la semana número 1. ¿Qué significa eso? Que estamos en la primera clase de este mes. ¿Y de qué va a tratar principalmente la temática de este mes de octubre? Es que con los estudiantes cerremos el tema de la Segunda Guerra Mundial con sus desenlaces y sus consecuencias, pero también haciendo un nexo con lo que va a ser la famosa Guerra Fría. Ya, esa es la idea. Por lo tanto, en esta sesión de hoy día vamos a tratar principalmente el asunto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. De ahí que el objetivo se va a sintetizar en esta idea, que las principales reacciones sean sintetizadas y las acciones llevadas a cabo en el mundo post Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta clase va a estar dividida en una primera parte que va a ser la de hoy día, que es el desenlace final, ya omitiendo muchos eventos que por tiempo no se pueden mencionar aquí, Hola. y finalmente, una segunda clase en donde nosotros vamos a establecer las grandes consecuencias. De hecho, muchos de ustedes podrían tener una noción de eso, de las consecuencias, pero hay que tener siempre presente que hay hitos o hechos históricos que marcan finalmente este final o lo que es por entendido esto de la Segunda Guerra Mundial. Parte 1, el desenlace, el cierre, el clímax de esta larga película de 4 años y un poquito más que sintetiza o que da a conocer al mundo de que los conflictos globales no se pueden solucionar con una guerra simplemente, ¿ya? Y eso sabemos producto de los intereses totalitaristas de algunas naciones como Alemania, el tema del holocausto judío, que fue una excusa simplemente dentro de la guerra para eliminar lo que supuestamente era un enemigo interno, que esa fue como la definición que daba Hitler durante la Segunda Guerra Mundial de los judíos y otros opositores supuestamente a esto del plan de la raza aria, de la hegemonía de Alemania como una nación que tiene que convertirse en una cultura rectora del mundo y entre otras cosas. ¿Ya? Eh, por lo tanto, repito, esta sesión simplemente busca hacer ese cierre, ¿ya? El clímax de esta película, por así decirlo. Eh, Como desenlace entonces, yo puedo comentar lo siguiente o les puedo compartir lo siguiente. Una cosa que hay que recordar son los 4 frentes de batalla. Cuando se desarrolla todos los hitos del desembarco en Normandía, el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, la batalla de Stalingrado, no sé, por la rendición de Alemania, el suicidio de Hitler, en la entrada de Estados Unidos, el ataque a Pearl Harbor, etcétera, todo se desarrolla posteriormente de 1941 en adelante en frentes de batalla. ¿Qué significa eso? Que el mundo se empieza a subdividir en secciones, no solamente en Europa, sino que también en otras partes del mundo, en donde se está desarrollando la guerra, ¿ya? Campo de batalla, conflicto armado, etc. Tenemos un frente conocido como el occidental, que es el de Europa mismo, ¿ya? Donde está ahí Alemania, Gran Bretaña y Francia como protagonistas, ¿ya? Con todos los diversos momentos históricos y militares, que es el más conocido, ¿ya? Sobre todo donde ahí ocurre la batalla de Stalingrado, por ejemplo, eh, el desembarco en Normandía, etcétera. Está el segundo frente de África, el continente africano y la península de los Balcanes, donde se encuentra Grecia, no sé si se ubican geográficamente, y ahí tenemos todo lo que se desarrolla entre Italia, Grecia, Egipto, Somalia, África obviamente, y lo que era la antigua Yugoslavia, ya que es un país que ya no existe hoy en día. Ahí principalmente se rescata el protagonismo, obviamente, de Italia con Mussolini y todos los intentos de Italia por poder controlar una zona que antiguamente ellos tenían como colonias. ¿Ya? Italia quería recuperar ese territorio que antiguamente, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, lo poseyeron como territorio de colonias, ¿ya? Como antiguamente lo hacían otros grandes imperios. Y los otros 2 frentes que corresponden al frente oriental, o sea, para el lado de Rusia, en donde también Alemania fue importante como protagonista, porque Alemania se tuvo que dividir para poder no ser invadido por ambos lados. Y ahí el conflicto se dio mucho con Rusia y el famoso Frente del Pacífico, que es literalmente el Océano Pacífico. O sea, al otro lado del mundo, en donde Estados Unidos y Japón
fueron los dos países protagonistas que de hecho fueron los que son considerados las naciones que terminaron el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, incluso mucho después de lo que ocurrió con la renuncia o el armisticio de Alemania, el suicidio de Hitler, la firma de los tratados de paz, etcétera. De hecho, el último frente de batalla que termina o que termina desarrollándose de este conflicto es el Frente del Pacífico. De hecho, el periodo de este frente es conocido como la Guerra del Pacífico. De hecho, nosotros en nuestra historia tenemos nuestra Guerra del Pacífico, pero el mundo en general conoce la Guerra del Pacífico con lo que ocurrió entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces hay que tener presente en general esta primera idea, los frentes de batalla, que son 4. Bueno, ¿qué es importante en hitos? ¿Ya? Porque esta sesión es principalmente dedicada a los hitos, ¿ya? Del clímax de la Segunda Guerra. Ya ha entrado el conflicto en su punto más álgido, en su punto más rojo, o sea, el más crudo, ocurre que Italia, luego de constantes idas y entradas en el territorio africano, pero que lamentablemente no fueron muy fructuosos al final de 1943, decide firmar el armisticio. ¿Ya? Si en la Primera Guerra Mundial Italia fue uno de los países que se cambió de bando, porque en el primer bando no lo tomaban muy en cuenta, no se sentían muy respaldados, en la Segunda Guerra Mundial ya empieza a recibir también menos apoyo porque los gastos militares hacían que Alemania focalizara todo en su ejército y no tanto en colaborar con otros países. Italia es uno de los primeros países en rendirse, por así decirlo, y eso ocurre en los años 40. Y además también porque Mussolini, que está tratando de esconderse un poco de todos los avances aliados al mando de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, es tomado prisionero y es colgado en la plaza pública de, si no me equivoco, no sé si era Roma o Milán, creo que es Roma, y fue linchado literalmente por todos sus opositores, y Italia empieza con una situación crítica luego de este armisticio. Y ya cuando Italia empieza a salir del conflicto derechamente con esta rendición, ocurren hitos que ustedes ya más o menos manejan. El desembarco en Normandía el año 44, Normandía ubicado en Francia, que es un lugar que permitió que los soldados norteamericanos y todo el ejército que venía en ayuda, en reemplazo de otros países que ya no podían sustentar los gastos de guerra, es uno de los hitos más conocidos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Hay películas que tratan de eso. De hecho, Rescatando al Soldado Ryan habla mucho de esa escena. De hecho, la primera parte de esa película muestra el desembarco en Normandía y cómo fue. Francia, por otro lado, se encuentra también en una situación bien complicada y que dentro de muchos intentos logra liberarse de Alemania. Y en agosto también de ese mismo año se puede hacer, o se puede decir, la firma de la Declaración de Liberación de Francia de las garras de Alemania. Los dos países se encontraban en constante avance. Unos atacaban, otros defendían y así viceversa. La frontera de Francia se corría de un lado a otro. ¿Qué ocurre con Francia? Bueno, deciden unificar apoyos con Inglaterra y también con Estados Unidos, pero principalmente los mismos franceses fueron los que generaron esta acción de liberación, porque antiguamente Francia, bueno, perdón, en las clases pasadas sabíamos o comentamos que Francia se encontraba dividida en dos, una Francia comandada por los alemanes al norte y la Francia que estaba al sur en la Francia autónoma, la Francia que se encontraba resistiendo el avance de los alemanes. Bueno, esa Francia que estaba más al sur empieza a avanzar, elimina todo el flanco alemán que se encontraba invadiendo el territorio francés y ocurre esta famosa liberación. Por lo tanto, también es un hecho importante de rescatar. Y otras cosas que también ocurren en uno de los frentes de batalla, que es el frente oriental, el avance soviético sobre Berlín, que también es muy famoso porque fue una estrategia armada por los rusos principalmente, producto de la ventaja que tienen en cuanto a número de soldados, junto también con los norteamericanos que, llegados desde Normandía, comenzaron a avanzar por Bélgica, Francia y llegar idealmente al territorio alemán, principalmente su capital en Berlín. Por lo tanto, tanto del lado occidental como del lado oriental, el avance sobre Berlín fue clave para el final de la guerra y lo que ya más o menos se ha mencionado con esto de la renuncia. Y en el año 45, ya con todo lo anteriormente hecho, en abril ocurre
un momento que incluso algunos han leído, se han informado, han visto hasta documentales donde se dice de que la muerte de Hitler parece que no es precisamente la que aquí aparece en la pantalla o la que yo les comento acá. El famoso suicidio de Hitler, ¿ya? Luego de encontrar que todos sus ejércitos, todos sus intentos, todos los avances se encontraban en retroceso y ya Alemania se encontraba en una crisis porque los ciudadanos alemanes en su mayoría ya no veían esto como un objetivo común, empiezan también a haber situaciones críticas al interior de Alemania, protestas, desabastecimiento, problemas económicos, y la gente misma en Alemania empieza a tener ya una odiosidad contra este afán de Hitler de poder vencer todo lo que no fuera alemán a través de una guerra. Y más aún todavía cuando empiezan a entrar los ejércitos aliados al interior del territorio. Y en el día 30 de abril, Hitler se suicida, ¿ya? De hecho, ahí también está la historia de Eva Braun, que uno de ustedes debe conocerla más que otro, que se supone que fue una de las amantes de Hitler, se casó unos días antes con él, antes de este suicidio. Ella también hace este acto de suicidarse, no juntamente con él, sino que en otro lugar, muy lejos de la ciudad de Berlín, aislado prácticamente de todo lo que estaba ocurriendo, pero dentro del mismo contexto, ya básicamente con la derrota de Alemania, luego de varios intentos de poder avanzar, ya de poder obtener más territorio, de recuperar lo perdido, entre otras cosas. Y en mayo del 45, luego de todo esto hitos, Alemania se rinde y empieza obviamente todo este proceso de qué hacemos con Alemania, qué hacemos con esta nación que se encuentra destruida por dentro después de toda esta serie de decisiones y de políticas que llevó Hitler adelante y que muchas de ellas terminaron muy mal, y lo que posteriormente vamos a conocer como la Guerra Fría. Y una de las cosas importantes que hay que saber de esta clase, no solamente con este tema de las rendiciones, los armisticios, los suicidios, estos avances sobre un país determinado, es, pucha, yo creo que una de las consecuencias más nefastas, pero no menos importantes de la guerra mundial, que es el uso de la bomba atómica, ¿ya? Algo importante que rescatar de esto. Desde los años 40, ¿ya? Incluso un poco antes, los europeos ya están haciendo pruebas atómicas, ¿ya? Principalmente los europeos. Luego va a ser Estados Unidos cuando logre finalmente inventar la bomba de neutrones, la bomba H o la famosa bomba atómica. Pero el gran hito, ¿ya? Que de hecho pone lamentablemente un sello muy nefasto para el cierre de la Segunda Guerra Mundial, es lo que ocurre en agosto de 1945 en Hiroshima y en Nagasaki, ¿ya? Cuando ya Alemania ya se había rendido, lo que ocurrió con Hitler, lo que pasó con Alemania y todo lo que ocurre principalmente en el frente occidental y oriental, en el Pacífico se desarrollaba otra guerra, ¿ya? Entre Japón y Estados Unidos. Y una de las cosas que llevó al final es la caída de las bombas atómicas en esas dos ciudades, ¿ya? Murieron miles de personas, todas en su gran mayoría civiles, ciudades que no estaban muy involucradas en el conflicto, que se encontraban muy alejadas territorialmente de lo que era básicamente el campo de batalla, por así decirlo, pero que igualmente Estados Unidos se utilizó simplemente para hacer ya no un llamado de atención, sino un mensaje de amenaza, que si cualquier cosa que Japón hiciera contra Estados Unidos en su territorio, era simplemente soltar un par de bombas y podía ser peor de lo que ocurre aquí. De hecho, hasta el día de hoy hay vestigios de esos sucesos en las mismas ciudades que yo le acabo de mencionar. Bueno, y una de las grandes consecuencias también de este uso de este tipo de tecnología tiene que ver con la radiación y las consecuencias de ese tipo de material, básicamente de exterminio. Las bombas nucleares como armas de destrucción masiva en este conflicto son el primer hito en la historia de la humanidad donde la energía nuclear se utiliza para poder darle una utilidad militar y estratégico militar, ¿ya? Y como ven en las imágenes, no solamente en términos militares, sino que también a nivel biológico, humano, territorial y demográfico, generó un gran efecto,
en el uso de este tipo de armamento. Y de hecho, hasta el día de hoy, muchos países siguen con una carrera armamentista producto de este tipo de herramientas. Y a partir de esto también nace lo que es la energía nuclear. Y junto con esto de las armas de destrucción masiva, el mundo va a conocer también cómo la energía nuclear va a transformarse en una especie de contribuyente, como un aporte al desarrollo incluso tecnológico y energético de algunas naciones. De hecho, Japón es conocido por ser una de las naciones que usa energía nuclear para poder tener electricidad, para poder tener desarrollo y de alguna manera tener una potencia y generar una cierta potencia económica dentro de esos países, como la que le acabo de mencionar. Pero algunos países se han negado por el hecho de lo peligroso que significa eso. No sé si alguien conoce la historia de algunos países que han tenido accidentes nucleares producto del uso de esta energía. Yo no sé si alguien más o menos... Ucrania, ¿Cómo, Marcelo? Sí, Ucrania, ¿Qué pasó en Ucrania, tú sabes? el desastre de Chernobyl, Ya, ¿y qué ocurrió ahí más o menos? ¿Te puedes acordar? que sí que había visto un documental que estaban haciendo pruebas con Ya, el reactor 4 y la cosa es que hubo un problema y estalló. ya, En Y una de las pruebas falló. ya. ¿Y eso qué generó más o menos como efecto? ¿Qué consecuencias trajo esa explosión nuclear? Bomba una, nuclear. una contaminación gigante que hasta el día de hoy permanece Ujú. y en aproximadamente más de 800 años más va a volver a ser seguro. Perfecto. Dentro de esas cifras, claro que uno puede también discutir, porque algunos dicen 800 años, unos dicen 100, otros pueden decir 1000 años más, pero es algo tan relativo y que tampoco es tan importante de determinar con exactitud, porque ya la cifra da a entender el impacto, no solamente humano, sino que también medioambiental, que producto de esta famosa situación o hito que yo les comento, hizo que países, por ejemplo, como Ucrania, consideraran que la energía nuclear podría ser una alternativa mejor y más rápida y más eficiente que otro tipo de energía renovable, la energía eléctrica, la energía motora, etcétera, o la misma energía humana. Pero después de esta cuestión de Hiroshima y Nagasaki, la energía nuclear se transformó en un negocio tremendo para algunos países, pero con momentos que comentaba recién Marcelo, que son más negativos que positivos y que tienen que ver mucho con esta utilidad real que puede tener la energía nuclear. Para algunos países es energía que puede traer desarrollo y productividad, y para otros países fue simplemente con un afán militar estratégico y que sirvió para terminar una guerra. De hecho, Profe, dime, Connie. la radioactividad, ¿cómo se almacena? O sea, El, ¿cómo llegó a eso que explotó y ahora está en el ambiente? plomo, ¿Ilan iba a comentar algo tú algo? que se guarda en plomo, algo así era. Como Ah, que ya, no. ya. El hecho de que se pueda manejar o manipular la radiación nuclear, por ejemplo, o la energía nuclear, fue un proceso bastante complejo que demoró, pucha, muchas décadas, muchos años, desde la época de Einstein, que fue uno de los artífices de lo que fue a futuro la creación de la bomba de neutrones, por la bomba atómica. Ya no fue el creador de la bomba en sí, pero con su fórmula y con sus investigaciones permitió que después los investigadores y los científicos norteamericanos pudieran inventar esta cuestión. Bueno, la manipulación de la energía nuclear, claro, está medida principalmente por otras materias primas que sirven para poder contenerla, en este caso el plomo, ya, pongámosle ese nombre, el plomo. Pero el negocio o la producción para que podamos contener la energía nuclear es bastante cara, es bastante desgastante. Y sobre todo porque económicamente muchos países no pueden tener algún lugar de operatividad para poder manipular la energía eléctrica. Y de ahí vienen las complicaciones. Y además, porque la energía nuclear, si no se manipulan bien, es muy inestable. De ahí que muchos de los accidentes que han ocurrido con centros de energía nuclear han terminado en desastres humanos, medioambientales que tienen efecto hasta el día de hoy. Chernobyl es uno de los más famosos. Fukushima, que ocurrió hace unos cuantos años atrás, es el más reciente, que ocurrió de hecho en Japón. Y aún con la tecnología que tienen o tenían esos países, igualmente la energía nuclear es muy inestable
y muy difícil de manipular para ese tipo de fines. Por lo tanto, el caso de lo que decía Lilan con el plomo es lo que fue la base de la manipulación de la energía nuclear. Pero posteriormente se fue transformando en lo que hoy día, por ejemplo, yo he ejemplificado con este tema de los centros nucleares o de energía nuclear. Por eso que en Chile, de hecho, existen algunos centros de energía nuclear, pero son de experimentación, son de investigación, no son como para poder generar energía, para que, por ejemplo, en una casa haya electricidad o, por ejemplo, para algún tipo de desarrollo industrial. Eso, en cuanto a nuestros recursos económicos, es muy difícil de poder llevar a cabo, ¿ya? Por eso hay países muy poquitos en el mundo que tienen muy buenos recursos económicos y que pueden desarrollarla. Y además por ese miedo, en realidad, Connie, también. La energía nuclear es muy inestable, ¿ya? Y los desastres que ha generado la historia hacen que muchos países se niegan todavía hasta el día de hoy de intentarlo siquiera, ¿ya? Bueno, tomando en cuenta eso, vamos a ir brevemente. ¿Iba a decir algo? ¿No? No, parece que no. Ya, y vamos a ir con la segunda parte, pero que en realidad lo vamos a dejar simplemente en una introducción, que sería el mundo se entera de la noticia, las consecuencias del conflicto. Luego de todos estos hitos, más o menos resumidos aquí, el mundo empieza a masificar la noticia, la rendición de Alemania, el suicidio de Hitler, las bombas nucleares, o la rendición incondicional de Japón, que dice, por ejemplo, en un titular ahí en el diario. Y ocurren también escenas que son en la cultura popular muy recordadas, pues esta foto en la ciudad de Nueva York, si no me equivoco, de este marino besando a la enfermera, luego de que la noticia se da a todo el mundo, quedan dentro como un poco de la retina de las personas, por lo menos las que vivieron ese momento, ¿ya? Y las que nosotros estamos recordando aquí. Por lo tanto, para ir redondeando un poco esto de los hitos y lo que vamos a ver a continuación la próxima semana respecto a qué tipo de consecuencias podemos englobar todo este tema, yo solamente quiero remitirme a las bases del cierre de este conflicto. ¿Qué tipo de bases hay luego de estos hechos que dan a entender el final o las consecuencias que deja esta cuestión de la guerra mundial? Primero que nada, el reordenamiento político y territorial que después de 1948 va a vivir el mundo, ¿ya? Y por otro lado, las consecuencias de distintas índoles, no solamente en lo político, sino que en lo tecnológico, como ya hemos mencionado, en algún hito particular, o incluso en lo cultural, ¿ya? Porque incluso la identidad cultural del mundo va a cambiar enormemente cuando un grupo de países gane el conflicto y otros sean derrotados. Por un lado, Alemania quedó en ruinas. Y esto va a generar una consecuencia importantísima que incluso hasta el día de hoy se sigue recordando en ese país. ¿Alguien me puede decir qué es lo que se muestra en el mapa en términos simbólicos? Yo, profe, yo. Dale, Marcelito, juegue. La separación de Alemania, Ya, del lado de los comunistas y de los capitalistas, y el famoso muro de Berlín. perfecto. El territorio de Alemania, que es una de las cosas que vamos a analizar la próxima semana, no ahora, se va a transformar en esto. Lo que están viendo en el mapa es Alemania, o era Alemania después de 1948. ¿Y por qué no aparece la bandera de Alemania o los colores de Alemania? Porque el territorio de Alemania fue dividido en zonas de interés entre los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Una zona para Gran Bretaña o Inglaterra, otra zona para Rusia, otra zona para Estados Unidos y otra para Francia. Esa era Alemania después de 1948. Y ahí se encuentra la famosa capital alemana, Berlín, que estaba a manos de los comunistas soviéticos, y que, como decía Marcelo, se va a transformar en la ciudad que luego va a ser dividida literalmente por un muro. De hecho, el muro de Berlín aquí no se muestra, pero en realidad todo el mundo más o menos sabe de lo que estamos hablando aquí. ¿Está quedándose pegado? ¿Cómo? ¿Está quedando pegado? ¿O soy yo el que me estoy quedando pegado? No, Eres tú. Eres no, tú. eres tú. ¿Lo veo terrible pegado? Ya, tranquilo, ahí tú me vas ayudando si se ve mejor. Ahora sí, Ilan. Es que parece que soy yo el que está pegado al internet malo porque todos los demás lo ven bien. Club No, Penguin. eres tú, no soy yo. No soy Ah, yo. Tranquilo, si igual la clase no va a quedar con ese problema, no te preocupes.
El BTR. BTR, ya, BTR, ¿verdad? Sí, de una cagada. Horrible. Ya. Vamos cerrando entonces. Retomemos. El marco territorial ejemplificado con Alemania. Esa es una gran consecuencia que de hecho va a notarse mucho para la Guerra Fría. ¿Y qué otra cosa podríamos destacar? ¿Qué es lo que puede ocurrir finalmente como una gran consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con esta caricatura? Que los países que se dividieron en el terreno de Alemania entran en guerra. Ya. Y ojo, Connie, no solamente va a ser Alemania la dividida, sino que literalmente el mundo va a pasar a ser dos cosas distintas. O Estados Unidos o Rusia. O capitalismo o comunismo. Literalmente el mundo se va a dividir en dos y por lo tanto la cultura, las costumbres, las políticas, las ideologías, los gobiernos de los países en el mundo van a estar muy marcados por qué tipo de pensamiento seguir. Si es un pensamiento ligado a lo norteamericano o si es un pensamiento ligado a lo ruso. Comunismo o capitalismo. Esa es la situación que va a vivir los países luego de la Segunda Guerra Mundial, donde estas naciones que se encontraban como países aliados se van a transformar en enemigos acérrimos. Y de hecho, claro, se muestra la caricatura como si fuera esta amenaza de lo nuclear. Ahí las famosas bombas nucleares, los dos vestidos con sus uniformes respectivos y los animales que representan a cada país, pues el águila americana y el oso soviético ruso. ¿Ya? Eso es Profe, más. Dime, Bruno, vale, para ir ¿y cerrando. qué, y qué pasa con los países los sudamericanos y los centroamericanos? Como, como Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, no sé. Ya, muy buena pregunta. De hecho, no me quiero adelantar demasiado porque eso es como más para la otra semana. Pero los países que están alejados de Europa, por ejemplo, los que están en América, o los que supuestamente no tienen un contacto con estas naciones, que en realidad es todo lo contrario, que tienen mucho contacto con cualquiera de estas dos naciones, van a vivir una realidad que está sometida a lo que en el mundo está ocurriendo con la famosa Guerra Fría. Países como Chile, Perú, Bolivia van a tener gobiernos que en algún momento se van a ligar mucho a la lógica comunista soviética, por ejemplo, Salvador Allende en los años 70, ¿ya? Que es un gobierno de carácter socialista, marxista, muy ligado a Rusia, y también por otro lado, países que van a estar ligados mucho con la realidad capitalista, ¿eh? Que de hecho Chile también estuvo muy involucrado con esa realidad, sobre todo la que va a ser después del golpe de Estado en nuestro país, después de 1973. Por lo tanto, el caso de Chile, como de otras naciones, Bruno, también va a estar muy marcado con qué tipo de ideología vincularse, o con un capitalismo americano, o en cambio con un comunismo soviético ruso. ¿Cachai? Por lo tanto, nuestras naciones americanas no están lejanas o ajenas de lo que van a ser las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y obviamente lo que va a ocurrir después con la famosa Guerra Fría. ¿Sí? Sí, profe. Súper. Sí, Ya, gente, vamos a dejar esta parte, número 1, y la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte, que sería ya obviamente lo que venía comentando de esto de las consecuencias que deja al mundo la Segunda Guerra Mundial.